mes de la semana pasada, porque viene siendo cristianismo versus raíces hebreas nivel 2. O sea, que voy a terminar lo que yo empecé el sábado pasado. Amén. Me da la señal cuando ya, bendiciones y shalom. Desde acá, desde la Quejilá, que quiere decir congregación, desde la Quejilá Primicias Ministry, ¿ok? Con la Senior Pastor Selmalí Descartes, esta servidora. Como dije el sábado pasado, somos una congregación, una Quejilá con revelación de raíces hebreas. Como he explicado anteriormente, no somos judaizantes, Y eso lo quiero dejar bien claro, bien claro. Si te interesa escuchar bien la explicación, está en la predicación del sábado pasado. Vamos a ponernos de pie para orar. Y damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando por las redes sociales. Les invitamos a compartir con nosotros aquí en nuestra Quejilá todos los sábados a las 2:30 de la tarde empezamos nuestro servicio. Abacadosh, bendito eres tú, eterno Adonai, poderoso Dios, amo del universo. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam. Venimos ante tu santa y bendita presencia, en reverencia, en temor, Señor, a tu palabra, en temor y reverencia a tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad que está en medio de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento espiritual, abre, Señor, nuestros oídos espirituales, abre, Señor, y toca nuestro olfato para discernir el gusto, el paladar espiritual, para que tu palabra, Señor, sea agradable, sea como miel, Señor, en nuestra boca, y prepara nuestro corazón para aprender. Abre nuestros oídos espirituales, entendimiento espiritual, que podamos entender tu palabra, que estemos dispuestos a escucharla en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te damos las gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu presencia, aprendiendo y recibiendo de ti. Señor, yo sé que muchos nos están mirando por la internet, nos están mirando por las redes sociales, y yo sé que tu palabra dice, Señor, que tu palabra sana cuando la oímos con un corazón abierto. Que toda persona que esté enfermo, Padre mío, ahora mismo la enfermedad huya de su cuerpo, se vaya de su cuerpo, Señor, y venga la sanidad completa que provee el Espíritu de Santidad cuando escuchamos tu palabra con reverencia y con temor. Te damos las gracias por los méritos de Yeshua HaMashiach. El pueblo del Señor dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Como he explicado anteriormente, no somos judaizantes. Y yo expliqué el sábado pasado lo que eso quiere decir, y les aconsejé no hacer ese comentario porque expone su poca preparación teológica. Nadie puede llamarse judío, como le dije. No existe tal cosa, porque es como decir quiero ser chino, o quiero ser nicaragüense, o quiero ser cubano, cuando esa no es su descendencia ni su pueblo. Tampoco somos mesiánicos, hermano, porque escucho mucho por ahí, la pastora Descartes está en el mesianismo. ¡Qué barbaridad! Entró el mesianismo. No, hermano. Los mesiánicos son los judíos convertidos que recibieron la revelación de que Yeshua HaMashiach es el Mesías. Y muchos en estos tiempos, en estos Moed de Dios, muchos judíos están rindiéndose a los pies de Yeshua HaMashiach. Dios está trayendo revelación a los judíos, y hay cientos de iglesias mesiánicas compuestas por judíos que saben que Yeshua es
el Mesías. Muchos de los judíos, y esto es importante que usted lo sepa, aunque un judío se convierta a Yeshua, eso no quiere decir que se va a meter a cristiano, jamás y nunca. Simplemente él se mantiene en su posición correcta y solamente cree en Yeshua, porque él sabe que Yeshua es judío de la tribu de Judá. Lo que ellos no vienen con nosotros porque nosotros tenemos un Salvador romanizado. Nuestro Jesús está hecho un gentil, porque al desconocer las Escrituras y no tener claridad en estas cosas, pues hicimos de Jesús un Jesús, un Mesías gentil, y eso no es cierto. Otra información valiosa, amados, no todos los hebreos son judíos, porque aunque todos los judíos son hebreos. El próximo punto, Raíces Hebreas no es una nueva religión. Recuerde, vaya a la primera predicación del sábado pasado. Raíces Hebreas no es una nueva religión ni una nueva denominación. Algo importante, Raíces Hebreas es un movimiento del Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh quiere decir espíritu de santidad, o como los cristianos decíamos antes, Espíritu Santo, pero realmente no se dice Espíritu Santo, es espíritu de santidad. Y para estos tiempos el Eterno está haciendo cosas, está llevando a cabo lo que se llama, lo que en la Escritura se conoce como la última restauración de su Kehilá, así es que se llama. Estamos viviendo los últimos tiempos en que el Señor se ha dedicado a trabajar con Israel, a preparar a los israelitas, a prepararlos, porque viene el novio a casarse con su novia. Y la novia, yo expliqué que es Israel. El Señor no tiene una novia gentil, porque la palabra gentil quiere decir idólatra. Por lo tanto, el Señor anda enderezando su iglesia, por así decirlo, para que me entiendan. Anda poniendo la iglesia, la congregación, la Kehilá, la está poniendo en orden, la está santificando, la está consagrando, la está preparando, está limpiando sus vestiduras para poderse encontrar con el novio. Y a esos tiempos se les llama en la Escritura la última restauración de la Kehilá. Y yo tengo aquí en Hechos, lo encontramos esto, en Hechos capítulo 3, versículo 19. Y yo le voy a pedir a la hermana Nélida, si alguien me la puede enfocar, Nélida, tienes que pasar por aquí porque quiero que leas algo que se encuentra en esta Biblia, mira, que está ahí. Voy a llamar a la hermana Nélida para que lo lean. Y yo lo voy a leer voy a leerlo en mi Biblia. Y usted la va a leer en la Biblia suya. Dice, Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él enviará nuevamente a Yeshua. Oiga esto, y Él enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Le estaba hablando a los israelitas, no estaba hablando ahí a los gentiles, a los israelitas, un cierto tipo de gentil, pero israelita, descendiente de Israel. Pues Él debe de permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Voy a repetir esto.
Él debe de pertenecer en el cielo. ¿Quién va a pertenecer en el cielo? Yeshua. Hasta el tiempo, hasta el Moed, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Ahora vamos a escucharlo en la Biblia que tiene mi hermana. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Yeshua el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Mire cómo dice, hasta el tiempo de La restauración final de todas las cosas. La restauración final de todas las cosas. De todas las cosas. Y tienes que preguntarse cuáles son todas esas cosas que tienen que ser restauradas. ¿Cuáles? Entonces, si usted ha escuchado anteriormente, gracias, puede bajar ya. Entonces usted tiene que entender y tiene que preguntarse cuáles cosas tienen que ser restauradas en estos tiempos. Tenemos que restaurar ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Dios mío. Ahí tiene que preguntárselas porque en eso es lo que está sucediendo ahora. En Raíces Hebreas, esa es la función, ese es el movimiento. En Raíces Hebreas, ese es el movimiento que Dios levantó. Raíces Hebreas para lograr la restauración final. ¿Cuál es esa restauración final? Que la iglesia no está cumpliendo con el cuarto mandamiento, que es Shabbat. Que la iglesia, y estoy diciendo iglesia, para que usted me entienda. No estoy diciendo quejilá, porque yo pudiera decir la quejilá, la congregación. Y entonces usted se enreda y pregunta, ¿cuál congregación? ¿De quién está hablando ella? Y yo estoy hablando de la iglesia como tal, ¿ok? Y entonces, la iglesia como tal tiene que restaurar los mandamientos, porque el cuarto mandamiento no está restaurado. Todavía seguimos en los domingos. ¿Ve? Tienen que restaurarse las fiestas bíblicas, no las fiestas judías. Las fiestas que Dios le entregó a su pueblo. Y si usted es pueblo, usted tiene que celebrar esas fiestas, porque cuando usted estudia las fiestas, ahí dice que son mandatorias, o sea, obligatorias. Y encima de obligatoria, encima de eso, dice que serán eternamente y para siempre. O sea, que cuando Yeshua regrese, y esto está en Zacarías, cuando Yeshua regrese, todas las fiestas se llevarán a cabo, todas. Y los reyes que no suban a Jerusalén, la actual, y no suban a celebrar las fiestas mandatorias que son bíblicas, en esa nación habrá pobreza, habrá miseria, no lloverá. Y estas son cosas de la restauración final. Hasta que la restauración final no ocurra, Yeshua no regresará. Y esa es la razón por la cual existe ahora mismo el movimiento de Raíces Hebreas. Raíces Hebreas no tiene que ver con judaizar, ni tiene que ver con mesianismo, ni tiene que ver con los judíos, no tiene que ver con nada de eso. Raíces Hebreas tiene que ver con la restauración espiritual de la iglesia y su relación íntima con el Señor. Cuando un pastor de congregación cristiana dice que él cree en Raíces Hebreas, no está diciendo que dejó de ser cristiano, como ocurre. Oh, la pastora dejó de ser cristiana. No, porque nosotros creemos en Yeshua. Son cosas que estoy repitiendo y repitiendo. Conocer, bien, oiga esto, conocer
la etimología, que quiere decir la raíz de una palabra, de las palabras, conocer la etimología de una palabra. Es importante, es esencial, porque de esa manera entiendes correctamente las frases hebreas que usó Yeshua HaMashiach, que están escritas en la palabra, que se usaban en el vocabulario del tiempo de Yeshua. Es por eso que es necesario entrar a raíces hebreas, porque si no entramos a raíces hebreas no podemos hacer correcciones, no podemos hacer lo que se llama tikkun. Tikkun en hebreo quiere decir correcciones. Tenemos que corregir cosas que aprendimos a medias. Aprendimos cosas a medias que tenemos que corregir para estos tiempos finales. Porque el Señor está enseñando a su iglesia, a su quejilá, a su novia. Después les voy a explicar de dónde sale la palabra quejilá y ketubá o ketubá y todo esto. Sino que ese pastor que dijo que cree en raíces hebreas entendió que para poder servir a Dios en una verdadera y sana doctrina es saludable estudiar la raíz de las palabras hebreas. ¿Ok? De lo contrario, si no hacemos de esa manera, va a ocurrir lo que ocurrió. Nuestra doctrina puede ser sacada fuera del contexto bíblico. Puede ser tergiversada nuestra doctrina. Okay. Y se puede perder en sí la esencia. Peor aún, pueden surgir nuevas doctrinas, nuevas denominaciones, nuevas congregaciones, pastores que se les ocurrió inventar cosas. Cada uno, como en los tiempos de jueces, que cada uno servía a Dios como quería y hacía como quería, hasta que Dios levantó a una mujer que se llamaba o se llama Débora. Y cuando surge Débora, ¿qué fue Dios quien la levantó? Y la puso a gobernar, a pastorear a toda Israel. Óigame bien, si usted estudia eso, se cae el punto tan terrible de que una mujer no puede pastorear una congregación. Cuando usted va a Puerto Rico, a Europa, donde quiere, y hay mujeres con congregaciones de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 miembros, por favor, entonces tenemos que hablar con cordura. Y nosotros no podemos servir a Dios a nuestra manera. No podemos inventar un Dios, ni un sistema, ni una doctrina de una denominación, ni una congregación diferente a lo que ya Dios estableció. No nos podemos salir. Y como único no nos salimos es cuando estudiamos raíces hebreas. Y me da pena que haya tanto pastor que simplemente no quiere doblegar su orgullo. Y debes de hacerlo, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y vas a terminar perdiendo tu congregación, tu iglesia. Importante que medites en esto y que ores en este asunto. Tu corazón se humille delante de Dios y le digas al Señor: yo quiero obedecerte, dime en qué cosas tengo que arreglar, qué cosas a mí se me enseñó mal. Y recuerda, no se puede servir a dos señores a la misma vez. No se puede servir al Señor y al Dios Mamón. Y el Dios Mamón es el Dios del dinero. Y muchas veces los pastores no quieren enseñar esta verdad bíblica a la congregación por no perder miembros. Y el problema es que no pierdes los miembros, pero pierdes tu relación con Dios. Y quién sabe qué más podrías perder. Presten atención. En la actualidad estamos estudiando la Parashá 53, que se encuentra en Deuteronomio, quiere decir Devarim. Ok, Devarim. Y el título de esta Parashá es Hasinu, o Hasinu, ¿verdad? O Hasinu,
Yo no sé mucho hebreo, yo no sé hebreo, pero bueno. Hasinu, que quiere decir escucha bien, escuchar bien, escuchar bien. Qué casualidad, escucha bien lo que te estoy hablando. Escucha bien lo que te estoy diciendo de la restauración final. Escucha bien lo que te estoy diciendo de hacer ticún, de hacer correcciones. Enséñale a tu congregación la verdad. Levántala. Levanta tu congregación con la última revelación del Espíritu de Santidad. Tú que predicaste tantas veces transicionar. Tú que predicaste tantas veces sobre atmósferas, sobre niveles. Pues este es el momento en que tú tienes que subir de nivel y transicionar. Tantas veces que predicaste sobre posicionarte. Mira, pues ahora le toca a usted, posiciónate delante de Dios correctamente, porque se avecinan cambios tremendos y terribles. Y es preferible estar delante de Dios y salir aprobado que salir desaprobado. Ok, estamos en los toques finales del año y Moisés está dando su último discurso a los israelitas. Lo único es que esta vez lo está dando cantado. Ellos dicen, se van a aprender este cántico. Porque muchas veces la palabra de Dios se queda mejor cuando se queda más en la mente cantada que en poesía. O cuando la memorizamos. Se queda mejor cuando la cantamos, se queda. Y el Señor quería que Israel, incluyendo la tribu de Judá, aprendiera este cántico y lo pasara de generación en generación en generación. Y hasta el día de hoy así se hace en Israel, se canta esto. Y esto fue por órdenes, este cántico, mejor dicho, que se encuentra en Devarim. Me gustaría que lo leyéramos. Devarim 32, versículos del 44 al 47. Si lo puedes poner, amada Lisette, para poderlo leer desde ahí. O yo no sé si yo lo pudiera buscar en mi Biblia, porque es que no me dio tiempo de escribirlo. Déjame ver si lo veo. 32. Ajá. Elena, ¿puedes venir aquí y leerlo? Devarim, de Deuteronomio 32, capítulo 44 al 47. Versos 44 al 47. Uh-huh. Puedes venir para acá para que te vean. Uh-huh. Vino Moshe junto con Joshua, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de este poema a oídos del pueblo. Uh-huh. Y la Biblia mía dice cántico. De este cántico, sí. Ok. Y cuando Moshe terminó de recitarle todas estas palabras a todo Israel, les dijo: apliquen su mente a todas las palabras con las que les he advertido hoy. Ordénenselas a sus hijos para que observen fielmente todos los términos de esta Torá. Porque esto no es algo trivial para ustedes, es su propia vida. Mediante esto ustedes durarán mucho en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Amén. Bien. La Biblia mía, la versión mía, dice, y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oído del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Este cántico, el cántico de Moisés,
Lo encontramos en Apocalipsis. ¿Ok? En Apocalipsis lo encontramos. Como el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, así se le llama. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y esto es importantísimo, porque el cántico de Moisés es igualito al cántico del Cordero. Entonces estamos diciendo aquí que lo que Dios le dijo a Moisés, que le enseñara a Israel a cantar, es lo mismo que nosotros en Yeshua tenemos que cantar, porque tanto Moisés como el Cordero es lo mismo. No hay cambio. Y esto es importante entenderlos. ¿Ok? Este cántico que es mencionado en Apocalipsis habla de toda la trayectoria nuestra por el desierto durante 40 años. Y Moisés, por órdenes de Yahweh, comienza a dar las últimas instrucciones. Las últimas instrucciones. Voy a repetir esto. Y Moisés, por órdenes de Yahweh, comienza a dar las últimas instrucciones cantando por medio de un cántico. ¿Qué tiene que ver con todas las escrituras que se encuentran en los primeros? O sea, ¿qué tiene que ver con todas las escrituras que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia? Pero lo hace de una manera muy peculiar. Lo hace por medio de una canción. ¿Cuántos entienden? Me estoy dando a entender ahí. Que el propósito era que se aprendieran esa canción y la cantaran, porque la misma canción, cuando ellos lo estuvieran cantando y ellos estuvieran apartados del Señor y ellos estuvieran fallando al Señor y no respetando las leyes del Señor y no llevando a cabo los mandamientos y no cumpliendo con la Torá, esa misma canción los iba a confrontar a ellos y ellos se iban a dar cuenta de por qué Dios estaba enojado y por qué les estaban pasando tantas cosas. Y lo mismo sucede con el pueblo cristiano ahora mismo, aunque a mí me digan que no, que el pueblo cristiano está muy bien, que el pueblo cristiano está contentísimo, que hay un avivamiento tremendísimo, que hay sanidades por donde quiera, que hay liberaciones por donde quiera, que Dios está agradado, que cada día las iglesias crecen y el testimonio de los cristianos es tan grande y tan tremendo y tan obediente y tan terrible que todos los vecinos dicen: wow, yo quiero convertirme. Usted y yo sabemos que ese avivamiento no lo hay, y usted y yo conocemos que ahora mismo el cristianismo anda en una crisis espiritual bien violenta, y que sí es necesario, claro que sí es necesario aprenderse este cántico, leer este cántico, meditar este cántico, estudiar este cántico, porque el propósito por el cual Dios da esto en forma de cántico a Moisés era precisamente para que ellos se dieran cuenta de por qué les estaban pasando tantas cosas malas. Porque cuántos cristianos a mí me dicen: es que yo no entiendo, yo le sirvo al Señor y tantas cosas malas que me pasan. Bueno, vamos a examinar los mandamientos. Yo cumplo todos los mandamientos y el cuarto lo cumple. Dice la Biblia que cuando tú fallas a uno de los mandamientos, ¿qué pasa? Dice la Biblia, el Nuevo Testamento, los transgredes todos. Y pecar en uno de los mandamientos de Dios es tener una puerta abierta para que los demonios entren. Todo esto lo sabemos nosotros. Llevamos años en el cristianismo. Pero no hemos crecido al punto de entender que estamos viviendo en los tiempos de la restauración final. Y que en la restauración final te exige a ti el comenzar a cumplir con aquellas cosas que el Señor dijo que tenías que cumplir perpetuamente y para siempre, de generación en generación. Ok, sigamos hacia adelante. El propósito, como dije, era que aprendieran a cantar, porque la misma canción, como dije, los iba a hacer reaccionar. Y ellos olvidarían
la manera correcta de adorar a Dios, ya Dios lo había dicho en Deuteronomio, van a dejar de adorarme correctamente, van a dejar de alabar correctamente, van a dejar de servirme correctamente, van a dejar los mandamientos, van a dejar mis preceptos, mis estatutos, y ya Dios sabía que todo eso iba a pasar. Así que se preparó una cancioncita para que cuando los músicos estuvieran ellos dijeran, oh my God, nosotros no estamos haciendo esto, no estamos haciendo aquello, no estamos haciendo lo otro, ¿verdad? Y la misma canción iba a testificar en contra de ellos. Vamos a ver si es cierto, se encuentra en Apocalipsis 15:3. Y vemos en Apocalipsis 15 que el cántico del que está hablando Moisés en Deuteronomio es el cántico que en Apocalipsis aparece. Aunque cuando estábamos en el cristianismo le dábamos una vuelta a esto, yo no sé cómo hacíamos, pero nos las arreglábamos para que esto no nos afectara, ¿verdad? Y, si las personas eran como yo era de las que decía, ¿y qué hace Moisés ahí en Apocalipsis? ¿Y por qué menciona en Apocalipsis a Moisés? ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver con el Cordero? O sea, yo me hacía 500 preguntas. Pero, claro está, yo soy un pastor y los pastores tenemos una mente que les gusta meditar y todo esto. Pero la gente no, las personas llegan a la iglesia y todo lo que dicen el pastor, ellos dicen amén y no están ni oyendo. Amén. Y no saben lo que el pastor está diciendo. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y cantan, ahí dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Juntitos, no hay separación del Antiguo Testamento con el Nuevo. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus juicios han llegado. Juicios que el Señor habló de ellos desde el Antiguo Testamento, a través de todo el Nuevo Testamento y a través de Apocalipsis. Juicios que Dios dijo, prepárate porque yo no siempre voy a estar callado. Yo no siempre te la voy a dejar pasar. Yo no siempre voy a dejarte sin disciplina. Soy tu padre y yo te voy a disciplinar. Soy lento para la ira y sí, grande en misericordia. Pero de que yo llego porque a mí me interesa tu alma. Y esto es importante saberlo. Este cántico yo recuerdo al principio del cristianismo cuando lo cantábamos. ¿Ustedes se acuerdan de este cántico? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Se acuerdan? Porque solo tú, es parte de ese cántico. Este es un pedacito. Pero lo vemos a Moisés, este cántico va con el Cordero, va unido al Cordero, tiene que ver con el Cordero. Apocalipsis 14, vamos para Apocalipsis 14, 1, 5. Existe en Apocalipsis un cántico diferente, un cántico único y hasta misterioso, por así decirlo. Porque, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. ¿Quién puede pararse y leerlo? Estamos ya haciendo algo diferente hoy. 14.
14, 1. Y miré y aquí el cordero, eso. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿En dónde estaba el cordero? En el monte de Sión. Estaba en donde. ¿Dónde está el monte de Sión? Esta cuestión es con Jerusalén. No es con una iglesia gentil, como a nosotros nos enseñaron. Y vuelvo a repetir, gentil quiere decir idólatra. La novia del Señor no puede ser una gentil. La novia del Señor en toda la escritura es Israel. Ok, sigamos leyendo. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Seguimos. Siga, número 3. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Wow. De la tierra. Y estamos viendo ahí como que Dios, a Elohim le gusta la música. Él sabe que la manera de lograr que el corazón del hombre preste atención a sus palabras, cantando, Él logra más que si solamente lo hace por medio de un poema o una lectura. Y vemos en la escritura muchos cánticos. Y es por eso que el maligno se ha empeñado en levantar tantos músicos y tantas agrupaciones musicales y tantos cantantes que cantan, Dios mío, cosas tan horrendas que yo no sé cómo nosotras las mujeres podemos resistir tanto insulto por medio de cánticos. Y Satanás ha profanado la palabra de Dios por medio de cánticos, ha hecho mucho daño a matrimonios por medio de cánticos, ha provocado homosexualismo por medio de cánticos, ha promovido lesbianismo por medio de cánticos, ha logrado alterar y ensuciar la congregación y los grupos musicales por medio de cánticos. Y aquí estamos viendo un cántico muy misterioso, y yo le llamo misterioso porque tiene una exclusividad. Nadie podía aprender ese cántico a menos que tuviera un llamamiento específico de parte de Dios para cantar ese cántico. Y yo muchas veces le decía a la congregación, este cántico no lo vamos a cantar más porque no está ungido. Porque yo discierno cuando un cántico es ungido y cuando no lo es. Y muchas veces le dije a la iglesia, ese cántico, el que lo escribió, se lo escribió a la novia, pero no al Señor. Y muchos de los cánticos que existen hoy día en los púlpitos son cánticos compuestos en la carne. Compuestos en la carne. Y cuando yo veía un cántico así, lo escuchaba, yo decía, ese no va. Ese cántico no va. Pero está lindo. No. Por más precioso que está, no tiene unción. Y por más que oren y ayunen sobre él, no va a tener unción. Porque no proviene de lo alto. Y aquí estamos viendo algo parecido. Nadie podía cantar ese cántico. Nadie lo podía aprender más que los 144,000. Nadie lo podía cantar, a menos que fuera, dice, primicias. Así dice mi Biblia. Así, ahorita voy a leerlo.
nadie a menos que fuera de los 144,000 escogidos de las tribus de Israel podía cantarlo. Nadie que hubiera sostenido relaciones sexuales podía cantarlo. Interesante. Qué interesante. Qué santidad tan terrible quiere el Señor, que ni siquiera ninguno de ellos podía ser casado. Estamos hablando de un futuro, esto no ha pasado todavía. Un día yo leí esto y me dijeron, entonces las relaciones sexuales son pecados. Yo no dije eso. Yo lo que le dije es que los 144,000 escogidos como primicias para el Señor, ellos son vírgenes. Punto. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere. Peléate con Él. O sea, porque hay hermanos que son así. Nadie, a menos que fuera de los 144,000 escogidos de las tribus de Israel, nadie que hubiera sostenido relaciones sexuales y nadie que hubiera hablado mentira en su vida. O sea, que nunca mintió. Eso no se puede, eso es imposible. Sí, es posible. Claro que sí. Eso de que nosotros no podemos, eso es mentira que nosotros no podemos, que nosotros podemos no mentir, eso es mentira. No, sí, eso sí es. Sí. Sí, podemos ser íntegros y podemos hablar siempre verdad, sí. Porque Dios no es mentiroso. En este momento estamos en una situación espiritual única, exclusiva y de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy especial. Pero antes de seguir, yo quiero que de mi versión bíblica leamos sobre esos 144,000, que lo siento mucho, pero no son testigos de Jehová. Para que te enteres, pastor, que me estás viendo por las redes sociales, no tiene que ver con, ni son, el Señor dijo 144,000, pero son más. El Señor dijo 144,000, pero son menos. No. Si el Señor dice que son 144,000, son 144,000. Dice, y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañadores de arpas que tañían con arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico. Y voy a repetir esto: y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias. De ahí que surge el nombre de primicia. Por primicia para Dios y para el Cordero, ¿ok? Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula, sin mancha, sin pecado delante del trono de Dios. ¡Wow! Hombres, que cada vez, yo me imagino que se le acercaba una mujer, ¡no! Y no porque yo conozco la mente de la gente, no porque fueran de otra cosa. Son santos. Y sí se puede vivir en esa santidad. En
En estos momentos, en estos tiempos actuales, estamos en una situación espiritual única. No se va a volver a dar. Única, exclusiva y de gran trascendencia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el primer Shabbat después de un cierre de puertas que se encuentra en Ezequiel capítulo 46, versículo 10. Pastor Elena, si puede leerlo. Ezequiel capítulo 46, 10. Hoy es el primer Shabbat después del cierre de puerta. Hoy, este Shabbat, hoy es un Shabbat especial. ¿El cristianismo lo sabe? No, no lo sabe. ¿Los católicos lo saben? No, no lo saben. Muchos de raíces hebreas, bueno, difícilmente no lo sepan. Los mesiánicos sí lo saben, los judíos sí lo saben, los israelitas sí lo saben. Pero el cristiano tradicional, contemporáneo, moderno, que no tiene altar sino plataforma, con luces de bengala y rayos cayendo, ellos no saben de esto. Pero nosotros estamos viviendo estos tiempos ahora mismo, este momento. Y es un llamamiento que Dios está haciendo tremendo a la iglesia. Y digo iglesia por no decir quejilá. Quejilá quiere decir congregación, la congregación del Señor. La palabra iglesia no aparece en la Biblia. Y yo repito mucho todas estas cosas para que puedan entender por qué raíces hebreas. No existe la palabra iglesia en las Escrituras, en el idioma original de las Escrituras. Las Escrituras fueron escritas en hebreo para los hebreos. Por eso es que tenemos que estudiarlas. La raíz, la etimología de las palabras. Ya yo expliqué esto y tienen que buscarlo en los versículos bíblicos del sábado pasado. Lenita, pastora, perdone. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos. Y cuando ellos salieren, él saldrá. Uh-huh. ¿Puedo comenzar con el verso anterior? Comience con el verso anterior. Sí. Cuando el pueblo de la tierra entre a la presencia de Yahweh en las solemnidades, en las fiestas, el que entre a inclinarse por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. Voy a parar aquí. En las Escrituras, cuando usted entra por una puerta en el templo, usted no sale por la puerta que entró, usted sale por la puerta que Dios dice. Esto es hacia el pie de la letra. Porque usted nunca sale del lugar del santuario, usted nunca sale como entró. Usted entró de una manera, pero de aquí vas a salir de otra manera. Porque Dios se encarga de trabajar en tu espíritu, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, y usted es otra persona. Que usted diga, la palabra esa no me gustó, me chocó. Eso se quedó ahí. ¿Por qué? Porque nunca vas a salir como entraste. Y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por la del frente. Por la del frente de ella. Cuando ellos entren, el gobernante o el sumo sacerdote entrará en medio de ellos. Y cuando salgan, saldrá con ellos. Ahí está. Y inmediatamente se cierra la puerta. Ok. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que se cerró un ciclo. Hoy, en este Shabbat, hoy se está cerrando en la Corte Suprema del Universo. Se está cerrando, los libros fueron abiertos y la vida suya y la suya y la suya y la suya, fum, 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 fum. Todas las crónicas fueron leídas. Todo lo que usted hizo, desde que nació hasta ahora.
Hoy está pasando esto por causa de la fiesta de Yom Kippur. Y se examinó todo. Y se toma una decisión de qué va a suceder con usted, porque se cierra un ciclo y comienza otro ciclo nuevo. Que es para que las iglesias estén como estén. ¿Cómo es que se supone que estén? Repletas. El maligno ha hecho y ha deshecho para que la gente esté en otra cosa. Cuando una cosa tan grande está pasando a nivel espiritual. Los va a coger de sorpresa todo lo que se avecina. Ok, significa que se cerró un ciclo de Torah, de palabra de Dios. Se terminó también con el estudio anual de la Torah. Y da la casualidad que esto está ocurriendo en el primer Shabbat, que es este, de luna nueva. ¿Cuántos saben que nosotros celebramos luna nueva porque Dios lo ordena? ¿Cómo se llama la fiesta de luna nueva? Rosh Hodesh. ¿Cuántos saben lo que esa fiesta significa? Hay que estudiarlo, ¿verdad? Porque no voy a ponerme a dar las clases a esa hora. Pero recuérdense, luna nueva. Da la casualidad que esto está ocurriendo en el primer Shabbat de luna nueva, precisamente en el comienzo de una década. ¿Por qué? Porque acabamos de entrar en el año 5780, ¿verdad? Y van a pasar 10 años. ¿Ok? Y a este hecho se le conoce como un Sheminí. Un Sheminí. Quiere decir un nuevo comienzo. Es como decir esto es como decir el primer Shabbat de la creación. ¿Ustedes han leído Génesis? Bueno, ¿qué pasa cuando se lee Génesis? En el séptimo día, Dios para, ¿verdad? La obra. Dios para la obra. Y ese tiene un nombre. Y Dios para, ¡pum!, con unos propósitos específicos. No, la Escritura dice para descansar, como si Dios se cansó, pero no está hablando de un descanso de Dios. Dios no necesita descansar. Es que Dios se va a dedicar, en ese tiempo paró para comenzar a tener un tipo de relación con el ser humano, con la pareja. De esto vamos a hablar luego y explicar porque hay mucho que aprender. Es como decir el primer Shabbat de la creación. Implica nuevos proyectos para usted. Implica grandes planes se activan para usted en este Shabbat. ¿Ok? Implica, como dije, nuevos proyectos, grandes planes, una nueva etapa en tu vida, la creación de nuevos comienzos de lo que tú quieres comenzar, la creación de bendiciones nuevas y la cancelación de mala suerte. Usted dirá, pero la mala suerte, eso suena feo. Bueno, esta es la Biblia. La Biblia dice que Él cancela tu mala suerte y que de Jehová es echar la buena suerte. Así que si no lo ha leído nunca, empieza a buscar Biblia. Porque lo asocian con espiritismo y no tiene que ver con espiritismo. Este es el momento. Este Shabbat es importantísimo para que usted quede libre, completamente libre de todo lo que a usted lo tenía atrasado en sus proyectos. Se fueron
todos los obstáculos. Tan pronto cerremos este Shabbat, el cierre del Shabbat, Hagdalah, ¡pum! Se acabó todo eso. Eso es importante conocerlo. Pueblo cristiano, estás muy atrasado en conocimiento. Te crees que sabes mucho y no sabes nada. Es mejor decir, yo solo sé que no sé nada. Yo mientras más estudio, menos sé. Y más estudio y menos sé. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y sigo estudiando y menos. Pero ¿dónde yo? Pero, ¿qué pasa conmigo? Bueno, yo no sé nada. Y creemos que porque hablamos lengua y acabamos y nos sacudimos, ya lo sabemos todo. Tenemos a Dios agarrado por la barba y mandamos a Dios. Y yo decreto, y yo establezco, y yo ordeno, y mandamos a Dios. Nada de eso es cierto en la Escritura. Tú no puedes decretar lo que Dios no ha decretado, tú no puedes establecer lo que Dios no ha establecido. Y tú no puedes transicionar si Dios no da la orden de que tú transiciones. Y tú no puedes cambiar de atmósfera espiritual si Dios no da la orden del cambio de atmósfera espiritual. Y después, si Dios no te dice cómo se cambia de atmósfera espiritual. Ahora mismo yo estoy hablando de un cambio de atmósfera espiritual y usted está en la babia. Me refiero a lo que muchos de los que están por ahí, ¿de qué estará hablando esta mujer? Porque se habla de cambios de atmósfera, de subir de niveles, de decretos, pero los pastores no enseñan. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo yo cambio de atmósfera? ¿Cómo yo subo de nivel? ¿Será ayunando? ¿Será orando? ¿Será asistiendo a la iglesia? Y resulta ser que no tiene que ver con nada de eso. No tiene que ver con nada de eso. Y tal parece que voy a saltar, pero no voy a saltar. Nosotros decimos, wow, se me hizo tarde, ¿verdad? ¿Me dan 15 minutos? Perfecto, voy a acelerar, ¿está bien? Voy a acelerar. Nosotros los cristianos que venimos del otro lado, del cristianismo contemporáneo, moderno, cristianismo secular y tradicional, se nos enseñó a decir que nosotros no tenemos religión, no tenemos una relación íntima con Dios. Y en esa relación íntima con Dios hacemos y deshacemos. ¿Es cierto o no es cierto? Hacíamos y deshacíamos con la relación íntima. No, porque el Dios mío es muy personal y yo tengo una relación muy íntima con el Señor. Él me entiende. Yo cuando digo esas cosas, entonces el que no entiende nada eres tú. Pero bueno, nosotros alegamos que no tenemos una religión, pero realmente vamos a escuchar lo que es religión. Religión es el reconocimiento de un ser humano en su relación con su Creador. Así que si usted cree en Dios, usted tiene una religión. Religión es la expresión de nuestra fe, de una fe basada de obedecer mandamientos, ordenanzas, preceptos, ceremonias y ritos. Así que si usted cree en el bautismo y si usted cree en la Santa Cena, digo Santa Cena para que me entiendan, pero no se dice Santa Cena, pero para que el pueblo que está aprendiendo allá afuera entienda. Religión es alabar y adorar a Dios basándonos en sus mandamientos. Usted no puede hacer canciones a lo loco. Esto implica que se puede dar el caso de que si no estamos bien informados podemos alabar incorrectamente, podemos cantar incorrectamente, podemos servir a Dios incorrectamente, podemos inventar un Dios privado, podemos inventar una religión. Si no lo hacemos de la manera que está establecido en la palabra. No existe religión sin obras.
no existe. Conozco una persona que dice, yo tengo mi propia religión es hacerle bien a la gente. Y como yo sé, porque conozco a la persona, dije, sí. ¿Tú sabes? No, hermano, eso no es así. Vamos a seguir rápidamente. Yo quiero terminar con esto. No existe religión sin obra. Siempre existen ceremonias, siempre existen purificaciones, siempre existen niveles de conocimiento, siempre existen niveles de comprensión, niveles de entendimiento y hasta secretos. Porque hay cosas que yo sé que yo no le puedo dar al pueblo, por más sabio que usted se crea, ¿tá? O por más inteligente. Hay cosas que Dios nos revela. ¿Me están entendiendo? Porque se necesita un crecimiento espiritual para llegar ahí. Raíces Hebreas ahora mismo es una revelación que está trayendo el Señor para creyentes de mucho tiempo. O para creyentes que dejaron la iglesia porque dijeron, ay no, esto es una hipocresía, y sintieron que esto no servía. Yo les llamo cristianos insatisfechos. Y al Señor luego les dio por tocarlo y revelarles la verdad. Ok. Los cristianos nacidos de nuevo creemos que no tenemos religión, que tenemos una relación íntima con Dios y eso es suficiente. Pero si fuimos cautelosos en lo que leímos en relación a lo que Yahweh les entregó a Israel en relación a sus leyes, pues entonces nos quedamos cortos con esa definición de que mi relación íntima con Dios, yo no tengo religión. No es cierto. Cuando estudiamos las Escrituras, sí tenemos una religión. Y fuimos el sábado pasado a través de Hechos 25, ¿se acuerdan? Tienen que buscarlo, Hechos 25 y 19. Y luego fuimos a Hechos 26, del 4 al 5, y luego fuimos de nuevo de Hechos, capítulo 26, del 6 al 7, y yo hice varias preguntas, por los cuales el apóstol Pablo estaba siendo juzgado. Que realmente, si estudias bien, no estaba siendo juzgado porque creía en Yeshua. No. Lee bien, porque no fue por causa de Yeshua. Fue porque él estaba logrando que los israelitas volvieran a tener ciudadanía y los mismos derechos de los judíos. Y ya eso lo estudiamos, lo repasamos y por ahí no vamos a ir. Pero si usted lee detenidamente, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Bien. Vamos a ir a Santiago y con esto termino. Capítulo 1, versículo 21 al 24. Santiago 1:26. ¿Alguno de ustedes que quiera leer Santiago 1:26? Esos tres versículos o 4 versículos bíblicos. O si podemos también Santiago 2:24. Vamos ahí. Vamos por ahí. Para ir terminando. Santiago. Rápido, hermano, porque se nos ve el tiempo. Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 24. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que es un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ok. Si alguno se creen religioso entre vosotros
y no refrenan su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Entonces, estamos viendo ahí la palabra religión. Si alguno piensa ser religioso, Santiago 1:26, si alguno de ustedes piensa que es religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, la religión sin mancha delante de Yahweh y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha de este mundo. Amén. Ya, punto. Sencillo. Si la Biblia habla de una religión pura, de una religión recta, de una religión donde a mí me tiene que interesar lo que le pasa a Eddie, a mí me tiene que interesar lo que le pasa a la pastora Elena, a mí me tiene que interesar lo que le pasa a Lisette, a mí me tiene que interesar. Y cada uno de nosotros que ha ido a través de toda la Torá sabe bien, y lo estudiamos, que los diezmos no son del pastor, que los diezmos son para el cuidado de la congregación, y que dentro de la congregación no puede haber nadie con necesidad. ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos en la Escritura? Lo aprendimos. Entonces son tantos los cambios que tenemos que hacer, pero tanto que tiene que hacer la iglesia. Son tantos, es tanto el ticún que hay que hacer, que tenemos que empezar a estudiar cómo se administran los diezmos. Aunque la iglesia tradicional dice que el Antiguo Testamento pasó, lo único que no pasó fue el diezmo. Porque el diezmo es del Antiguo, dicen ellos. Aunque no es así, el diezmo está en el Nuevo Testamento también. Y habla de la viuda, y habla del huérfano. Y dice que se recoja un diezmo especial para ellos. ¿Cuántos no saben esto? Vamos a ponernos de pie, porque esto es interesante aprender todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Si nos estás escuchando por las redes sociales y deseas comunicarte con nosotros, al 305-916-9015, Pastora Descartes. Si quieres reconocer a Yeshua como tu Salvador, como tu Redentor, lo único que tienes que hacer es inclinar tu rostro y decirle al Señor que tú te arrepientes de haber vivido una vida a tu manera y que deseas reconciliarte con Él, que deseas purificarte para Él y seguir las instrucciones bíblicas, que estás dispuesto a cumplir con los mandamientos y te arrepientes profundamente de los tiempos de tu ignorancia, porque desconocías de todas estas cosas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo extiendo mis manos hacia ti, hacia donde te encuentras, si estás enfermo, si estás en un hospital, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Si tienes algún problema, que el Eterno te toque, escuche tu oración, que el rostro del Eterno, que el rostro de Yahweh
resplandezca sobre ti, ponga en ti shalom, tenga de ti misericordia por los méritos de Yeshua HaMashiach, y que si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, sea física como emocional, desaparezca en este momento por el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dios me les bendiga, hermanos.